Buenos días. Hoy en entrevista Venevisión vamos a hablar sobre petróleo, geopolítica y relaciones internacionales. Nos acompaña en el estudio Rubén Bolívar, él es doctor en Derecho, Relaciones Internacionales y presidente de la consultora Marble Energy. Bienvenido. Muchas gracias, agradecido por la invitación y complacido de estar en Venevisión. La semana pasada se publicó una noticia, la agencia de noticias Reuters publicó una noticia según la cual la empresa petrolera Chevron solo tendría, digamos, aprobación para exportar 50% de la producción de crudo que tiene acá en Venezuela. ¿Es eso posible, que solo pueda exportar ese 50%? Supuestamente, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters, es porque el otro 50% se usa para pago en especies. O sea, Chevron no estaría pagándole a Venezuela o a Petróleos de Venezuela con dólares en efectivo, sino con petróleo. Bueno, en realidad, para entender esta pregunta que usted me está haciendo, primero debemos establecer cuál es el modelo de negocio que tiene Venezuela con Chevron. Chevron está dentro de una empresa mixta, en realidad 4 empresas mixtas en las cuales participa y en las cuales Venezuela tiene el 60% de participación a través de Petróleos de Venezuela. En algunas de ellas Chevron tiene el 30%, en otras tiene un poco menos, pero un promedio del 32% en las 4 negocios que tiene. No actúa sola Chevron. Chevron actúa en el marco del organismo o de la estructura jurídica que regula esas empresas mixtas. Chevron forma parte de un conglomerado, de un consorcio, en el cual para poder tener participación debe hacerse a través de PDVSA. De manera que yo dificulto que PDVSA esté evadiendo el pago de impuestos sobre la renta, pago de regalías, cuando ella misma, en su estructura organizativa, la que tiene el control. Por otro lado, bueno, debemos ir siempre a las fuentes oficiales. A través de estas agencias de noticias, a veces se especula, se dicen opiniones que no están ajustadas a la realidad, porque en definitiva esos convenios que tiene Chevron con Venezuela, tanto el que se celebró en el año 2022 con el presidente Joe Biden, con el gobierno de Venezuela, como la licencia que recientemente dictó el gobierno de Estados Unidos para autorizar la participación de Chevron aquí en Venezuela, no son del dominio público. Ninguna de estos instrumentos normativos está, digamos, es del dominio, y yo creo que se ha caído mucho en el tema de la especulación. Pero en definitiva, de acuerdo con el marco legal venezolano, la empresa debe cumplir con todas las normativas: pago de impuestos sobre la renta, pago de regalías y todo lo que implica el sistema fiscal que aplica para las empresas mixtas en Venezuela. Petróleos de Venezuela mantiene deuda con algunas empresas extranjeras, entre ellas Chevron, Repsol, por nombrar algunas. ¿Este contexto actual ha, digamos, ralentizado el pago de esa deuda, o la deuda se sigue pagando normalmente? Bueno, el pago de las deudas se viene haciendo de acuerdo a la misma operatividad de la empresa. Las empresas son empresas que producen petróleo, procesan, no lo comercializan, porque en definitiva la única empresa que está autorizada para comercializar petróleo venezolano es una empresa en la cual el Estado tenga el 100% de participación. De manera que Chevron no está autorizada a comercializar directamente. Hay allí un mecanismo en el cual la empresa mixta le cede ese petróleo a la Corporación Venezolana del Petróleo. La corporación se lo comercialista, se lo vende, se lo entrega bajo mecanismos que son perfectamente posibles dentro del mundo comercial, y entonces Chevron lo lleva a Estados Unidos. Ahora, de establecer que si hay un 50% o un porcentaje mayor o menor sería caer en un terreno especulativo. Y en ese sentido también le quería hacer la siguiente pregunta. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que él iba a imponer un arancel secundario de 25% a cualquier país que le comprara petróleo a Venezuela. ¿Se tiene conocimiento si eso se está aplicando? Bueno, esa orden ejecutiva fue dictada por el presidente de Estados Unidos, pero la misma establece que posteriormente tiene que haber una resolución conjunta entre la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Estado del mismo país, a los efectos de operativizar esa sanción, porque en realidad el arancel secundario, en mi opinión, es uno de las medidas más draconianas que se ha podido implementar contra país alguno. No solamente se afecta al sector petrolero del país,
que esté comercializando con Venezuela, sino a toda la actividad comercial del país. Le imponen un impuesto del 25% a todo el producto que vaya a ser exportado de ese país hacia Estados Unidos. En la actualidad no tenemos conocimiento, no lo hay, no ha salido en ningún medio de comunicación, ni ningún país ha denunciado que haya sido objeto de ese arancel, digamos, secundario. Yo creo que aquí también se cae en esa guerra económica, en esa guerra de amenazas, porque el tema arancelario de Estados Unidos, la política que ha implementado el presidente de Estados Unidos, ha sido, si se quiere, implementada, si se quiere, muy alegremente. Se dictan aranceles, se retiran el mismo día, ha sido como muy bajo una forma no estructurada y, en mi opinión, no cumplidora de los acuerdos o de los mecanismos internacionales en materia fiscal que establecen que tiene que existir el principio de la legalidad, que cualquier impuesto, cualquier tasa, contribución debe ser dictada por los órganos legislativos de los estados. De esta manera se le ha dado al presidente de Estados Unidos una potestad, algunos incluso ha sido objeto de muchas demandas dentro del propio país contra ese tipo de medidas internamente. Entonces, bueno, caemos también en ese tema del juego geopolítico que actualmente se está llevando aquí en Venezuela. Y en ese sentido, ¿cuál es la implicación legal y geopolítica, digamos, más directa de las sanciones contra la industria petrolera nacional? Bueno, Venezuela, una de las digamos, sanciones directas o consecuencias directas. Primero, que no puede comercializar el petróleo venezolano en dólares, no puede hacerlo en cuentas internacionales. Por supuesto, eso permite, por un lado, opacidad, debo decirlo, en el manejo de los ingresos del país, porque en definitiva muchas veces no se manejan en cuentas internacionales que están debidamente establecidas. Recordemos que el dólar se comercializa el petróleo se comercializa en dólares, y al sistema norteamericano, que prácticamente ocupa todo el espacio continental del occidental, todo lo que es la estructura occidental del mundo, financiera, bancaria, al no poder hacerse bajo la figura de comercialización en dólares, entonces el petróleo se maneja de una manera muy diferente. Por otro lado, bueno, eso ha permitido que países como China, como de la India y otros países asiáticos básicamente hayan ocupado ese mercado, ese espacio que está dejando libre Estados Unidos, y en definitiva, pero el petróleo venezolano se ha seguido vendiendo. Venezuela actualmente produce casi 1.100.000 barriles, de acuerdo a los últimos números que ha dado la OPEP, los mecanismos que cada mes habla de lo que son la producción de los países, y Venezuela ha seguido avanzando. Pero otra de las consecuencias, digamos, importantes que tiene el petróleo es que en la faja del Orinoco se utiliza un diluente para sacar el petróleo pesado de la faja y llevarlo hacia los mejoradores, que es donde en definitiva puede ser convertido en un petróleo comercializable, porque el comercial, mejor dicho, porque el petróleo pesado de la faja tiene pocas posibilidades de comercialización. En definitiva, ese diluente siempre ha venido de Estados Unidos. Al haber las sanciones contra Venezuela, ese flujo se resquebrajó, no existía la posibilidad de comercializarlo, y era la misma empresa Chevron la que le estaba trayendo el petróleo, este diluente a Venezuela, que puede ser nafta, puede ser petróleo liviano, para ligarlo y llevarlo a los centros de producción. Entonces, bueno, eso ha sido básicamente una de las dos, consecuencias más directas, una operativa y la otra desde el punto de vista de la comercialización, el punto de vista financiero y manejo del recurso. Y en términos económicos, ¿esto afecta, digamos, los ingresos de divisas a las arcas de la nación? PDVSA, por ejemplo, reportó la semana pasada también que habían ingresado al país casi 10.000 millones de dólares solamente en 4 meses, producto de la venta de petróleo. ¿Hubiera podido ser más si no estuvieran las sanciones? Bueno, en definitiva, claro, pues pudiera ser más, porque también otro de los aspectos de las consecuencias es que el petróleo venezolano, cuando está sancionado, debe ser vendido con descuentos, y estos descuentos vienen incluidos porque es un petróleo sancionado por una parte, y por otro lado porque debe ser
llevado a centros de venta, a centros que no son el mercado natural. El mercado natural de Venezuela y donde están las refinerías que fueron construidas específicamente para manejar el petróleo venezolano en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, las que están en el Golfo de México. Pero en definitiva, al llevar ese petróleo para China, para la India, el costo de transporte impacta considerablemente. Además de que la mayoría de las embarcaciones, todos estos mecanismos de transporte del petróleo, al estar comercializando con petróleo venezolano, queda sancionado. Y por supuesto eso tiene un impacto en lo que es la estructura comercial del producto. Entonces Venezuela recibe menos dinero del que debería recibir si fuera un producto que no estuviera sancionado. Sin embargo, bueno, como usted lo dice, Venezuela ha reportado ganancias importantes que deben ser de beneficio para el país, porque más de 10.000 millones de dólares es una ganancia importante. Además de que el presupuesto del país para este año fue realizado en base a 16.000 millones de dólares aproximadamente para toda la estructura del país. Por supuesto, la mayor parte del ingreso que recibe el país lo recibe por cuenta, por el tributo, por materia de tributos, sea impuestos, tasas y contribuciones especiales. Doctor Bolívar, necesitamos hacer una breve pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión al regreso del corte comercial. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Rubén Bolívar, doctor en Derecho y Relaciones Internacionales y presidente de la consultora Marble Energy. Le quería hacer la siguiente pregunta. Hay un despliegue militar en el Mar Caribe por parte de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto ese despliegue militar constituye una injerencia en aguas venezolanas? Bueno, de verdad es importante la pregunta porque creo que es un tema de gran trascendencia nacional en este momento. Nosotros en Venezuela, por diferentes medios, está siendo atacada muy fuertemente y ha sido amenazada militarmente. De hecho, todos los días vemos en los medios de comunicación y las declaraciones del gobierno de Estados Unidos directamente amenazando al gobierno y al Estado venezolano y al pueblo de Venezuela en definitiva. Pero en definitiva, nosotros tenemos un convenio de limitación de áreas submarinas con Estados Unidos del año 78, en el cual Estados Unidos sabe exactamente, está en pleno conocimiento de cuáles son las áreas marinas de las cuales que constituyen la zona económica exclusiva de PDVSA, de Venezuela, perdón. Y bueno, sí creo que hemos sido objeto de violación del espacio marítimo venezolano. Recientemente oficiales de la Armada de Estados Unidos abordaron una embarcación y los retuvieron en un espacio al noroeste de la isla de La Blanquilla, lo cual es un espacio evidentemente nacional, un espacio de la zona económica exclusiva sobre la cual Venezuela ejerce plena jurisdicción. Por otro lado, hubo, lo vimos, fue del dominio público una embarcación que fue bombardeada, fue bajo ninguna fórmula de juicio, supuestamente estaban haciendo una actividad de narcotráfico, pero la legislación internacional, llámese la Convención de Derecho del Mar de 1982, de las Naciones Unidas, de la cual, por cierto, Venezuela y Estados Unidos no forman parte, pero sin embargo la tienen en su legislación interna y en todo caso eso forma parte del derecho internacional marítimo consuetudinario. Esos países conocen cuáles son los procedimientos. Cuando un país, sobre todo cuando estamos hablando de la Armada de un país, barcos de guerra entran a la jurisdicción de otro país, debe hacerse bajo coordinaciones con el país ribereño, lo cual no se ha hecho en este caso. Y también lamentable declaraciones de países como por ejemplo Trinidad y Tobago. El presidente acaba de ofrecer el espacio marítimo y terrestre de su país para que Venezuela pueda ser, digamos, atacada desde ese lado. Bueno, yo creo que esos son Guyana también viene, claro, Guyana dentro de su política y su narrativa que ya es todo un tema que ya tenemos con ellos. Recordemos que Guyana demandó a Venezuela en la Corte Internacional de Justicia y está haciendo una explotación petrolera ilegal en unos espacios marítimos que no han sido limitados, perfectamente configurada lo que es la figura de una violación internacional. Sin embargo, bueno, estos países en su narrativa se mantienen en contra de Venezuela. También yo en mi opinión también esto obedece a que en Guyana están las dos grandes corporaciones petroleras norteamericanas, la ExxonMobil y la Chevron, y
y bueno, de alguna manera Estados Unidos está haciendo presencia en el Caribe, incluso violando acuerdos internacionales que regulan la navegación dentro de este mar, que es un mar cerrado, que donde hay muchos países, pero en definitiva cuidando sus intereses allí de corporativos. Precisamente ExxonMobil acaba de anunciar la semana pasada una inversión de 6.800 millones de dólares en un bloque que está por delimitar, está en aguas por delimitar en un proyecto que tienen hasta el año 2030. Sí, bueno, de hecho nosotros, Venezuela, a través de los diferentes medios de operación del Estado, lo ha denunciado en las diferentes instancias, incluso ante la Organización de las Naciones Unidas, diferentes instancias y diferentes mecanismos, pero siempre bajo el esquema diplomático, bajo el esquema de una diplomacia de paz, siempre hemos ido y hemos apostado y buscado que la manera de resolver el conflicto sea bajo la figura de un acuerdo, de solución negociada, pacífica, como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por el Reino Unido, Venezuela y Guyana para el establecimiento de la controversia que existe sobre ese territorio, que en definitiva es venezolano y que fue de una manera muy injusta y muy vilmente, no fue arrebatado en un famoso laudo arbitral de 1899 que fue de ingrata recordación para el país. Doctor, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación a este excelente programa. Conversamos con Rubén Bolívar, doctor en Derecho y Relaciones Internacionales y presidente de la consultora Marble Energy. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión. Gracias, Ibrahim. A las 7:04 de la mañana iniciamos nuestra segunda hora de Noticias